Hola a todos, muy buen día, yo soy Ana Vera, economista jefe. El día de hoy con Juan Sebastián Mora vamos a seguir compartiendo con ustedes lo que pasó la semana pasada y lo que debemos esperar esta semana que inicia el 18 de julio para estar atento a los movimientos de mercado que están siendo bien fuertes y estamos presentando bastantes volatilidades. Esperamos que sea de utilidad. Los mercados terminaron la semana con desempeño negativo tras conocerse varios datos que impulsaron en mayor medida los índices a la baja, con los índices de acciones en Estados Unidos cayendo en promedio un 1%. Asimismo, los índices europeos cayeron un 1% en promedio. Los mercados con peor desempeño han sido los mercados emergentes, especialmente en China, con su indicador cayendo un 7.48%. Este desempeño en China obedece a las preocupaciones que vienen en aumento por las restricciones a los retiros en efectivo de algunos de los bancos chinos, por problemas de liquidez que viene generando que más personas quieran seguir sacando sus ahorros y al mismo tiempo están dejando de pagar sus créditos hipotecarios. Entrando en detalle, en los datos macroeconómicos revelados la semana pasada, el más importante fue la publicación del dato de inflación en Estados Unidos. El nivel de precios sorprendió al alza en junio, subió un 1.3%, lo que llevó la cifra interanual a un 9.1% por encima de las expectativas de la Fed y del mercado, que eran 1.1%. El componente de energía fue el que más explicó el incremento, un nivel muy elevado frente a años anteriores. Asimismo, los alimentos siguen mostrando un incremento importante frente a los 3 años anteriores. Este resultado se da y suma a las preocupaciones de una posible estanflación, ya que también a principios de la semana el Fondo Monetario Internacional redujo sus expectativas respecto al crecimiento económico de Estados Unidos, revisándolo a la baja para ubicar un nuevo crecimiento esperado de 2.3 frente a 2.9 que esperaban en reuniones pasadas. Con estos indicadores, los mercados de bonos siguen mostrando la expectativa de recesión y los bonos de tesoro de 10 y 2 años marcaron su mayor diferencia desde el año 2000. Las decisiones de los bancos centrales siguen sorprendiendo a los mercados y, por ejemplo, el Banco Central de Canadá subió las tasas de interés 100 puntos básicos hasta un 2.5, motivados principalmente por la creciente inflación, que en el mes de mayo se ubicó en 7.7, y se espera que estos aumentos sigan en los próximos meses dependiendo de la persistencia de las presiones inflacionarias. Esto es una antesala para lo que esperaríamos de la Fed. A nivel global, también el mercado sigue revisando lo que viene para el petróleo y se mantiene la incertidumbre. La semana pasada los precios del petróleo cerraron a la baja por segunda semana consecutiva a raíz del temor por una próxima desaceleración económica y su posible efecto sobre la demanda. En el caso del petróleo, la referencia WTI perdió un 6.87% de su valor hasta llegar a $97 por barril y el Brent se redujo hasta 101.16. En el entorno de las monedas se sigue percibiendo la mayor fortaleza del dólar y la caída de casi todas las monedas buscando activos seguros. Es así como después de 20 años se alcanzó la paridad del euro con el dólar y la moneda en Europa presenta pérdidas por las dudas respecto a lo que pueda hacer el Banco Central Europeo y la crisis política que se viene en algunos países de la región, como en el caso de Italia, donde el primer ministro renunció y presentó su carta de renuncia. Asimismo, en el contexto de Latinoamérica, las monedas de Chile y Colombia siguen con fuertes desvalorizaciones, alcanzando máximos históricos. En el caso de Chile, se anunció una intervención en el mercado cambiario. En el caso colombiano, el gobierno por su parte manifestó que por ahora no consideran oportuno intervenir y esperan que el mercado se ajuste solo. En todo caso, a pesar de la volatilidad internacional en el contexto empresarial, la semana pasada se mostraron buenos datos a nivel corporativo. Las ventas minoristas en Estados Unidos sorprendieron al alza, aumentando un 1% y eso anual sería un 8.42%. Sí se evidenció el mayor costo, por ejemplo, de la gasolina, pero pues los resultados no fueron por debajo de lo que se estaba esperando. Asimismo, también se dio la temporada de resultados corporativos desde la semana pasada, donde se dieron los reportes de algunos de los principales bancos de Estados Unidos y por un lado, por ejemplo, JP Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo no alcanzaron a cumplir lo esperado. En contraste, Citigroup fue el único que superó las expectativas y en general pues el mensaje es que estos bancos todavía están mandando señales mixtas. Vamos a entrar en detalle con los resultados de cada uno de estos bancos. Morgan Stanley, el reporte de ganancias fue menor al esperado, con el valor de ganancias esperadas de 1.44 frente al 1.57 que se estaba esperando. Sin embargo, lo que sí fue importante del resultado es que se mencionó que los negocios en acciones y especialmente de renta fija tuvieron resultados que superaron con creces a las previsiones. A nivel general se reportó una utilidad neta de 2.5 billones, un 29% que los 3.5 del mismo trimestre del año pasado, pero de todas formas reportó ganancias. En el caso de JP Morgan, el banco anunció que suspendía temporalmente la recompra de acciones, aunque los ingresos crecieron un 1%, se registraron ganancias de 8.6 billones en comparación con los 11.9 billones del mismo periodo del año pasado, es decir, una caída de 28%. En la conferencia de prensa, el presidente Jamie Dimon señaló que la tensión geopolítica, la alta inflación, la disminución de la confianza y el ajuste cuantitativo nunca antes visto
pues los están afectando definitivamente. En el caso de Wells Fargo, se reportaron ganancias por acción de 0.74 frente a 0.81 esperado y los ingresos fueron de 17 frente a 17.5 esperado. En todo caso, la ganancia también fue positiva, 2.5 frente a 3.2. En el mensaje general que de todas formas estamos viendo de estos bancos es que a pesar de que las ganancias fueron menos a lo esperado, todavía tenemos buenas ganancias. Un ejemplo también es Citigroup, que reportó buenos resultados con ganancias por encima de las expectativas, 2.19 frente a 1.7. Esto significa un aumento del 11% respecto al mismo trimestre del año pasado, y esto también nos está dando un indicador bien interesante porque el retorno al patrimonio de Citigroup fue de 9.58 y el consenso esperaba solamente 7.49. Hay otras empresas también que presentaron resultados y fueron, por ejemplo, Pepsi, United Health Group y Delta Airlines, que de todas formas están mostrando resultados también alineados con lo esperado e incluso algo más. Para esta semana el evento más importante es la decisión de política monetaria en la zona euro. Esperamos que sea el primer incremento de 25 puntos básicos anunciado previamente, pero con incertidumbre respecto a los programas de compra de bonos en medio de la crisis política en Italia y las mayores presiones de inflación que está viviendo la zona euro en estos momentos. Asimismo, vamos a conocer los datos de desempleo en el Reino Unido, indicadores de inflación y de precios en Canadá, Japón, Reino Unido, zona euro, los indicadores de PMI en Estados Unidos, Japón, Reino Unido y zona euro. Y adicionalmente, pues lo más importante también desde la semana, vamos a continuar con el reporte de ganancias corporativos de Bank of America, Goldman Sachs, IBM, Interactive Brokers, Netflix, entre otros, como ustedes ven en este gráfico. Como se dan cuenta, hay bastante información, seguimos muy atentos a todo el desenvolvimiento también desde el conflicto desde Ucrania y Rusia, y pendientes sobre todo de cómo siga la fortaleza del dólar, porque al final es lo que nos está moviendo bastante el comportamiento de casi todos los activos a nivel global. Un saludo para todos. Muy buenos días. Hoy analizaremos el rendimiento del Tesoro a 10 años en los Estados Unidos, el cual tomará relevancia importante durante las próximas semanas, ya que, como sabemos, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal culminará su reunión de 2 días el 27 de julio, y es muy posible que tras los datos que se conocieron la semana pasada de inflación, los más altos en los últimos 40 años, la Fed tome la decisión de subir entre 75 inclusive 1% sus tasas de referencia. El rendimiento del Tesoro americano a 10 años ha venido en una clara tendencia bajista desde 1985, donde rendía por encima del 10%. 35 años después y tras la pandemia, este incluso alcanzó a cotizar ligeramente por encima de los 0,3% para inicios de marzo de 2020. Desde dicho nivel y tras la recuperación económica que se dio en ese momento, la nota a 10 años alcanzó a estar cerca a los 1,80% hacia marzo de 2021, luego corrigió a 1,10% para julio de ese mismo año, y en ese punto hasta la fecha, producto de un aumento exorbitante de la inflación tras las disrupciones en las cadenas de suministros que heredamos de la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, que incrementaron las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de la Fed, el rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó niveles no vistos desde abril del 2011, cercanos a los 3,5%. A pesar de ello, desde inicios de junio a la fecha, el rendimiento del Tesoro a 10 años ha retrocedido nuevamente hasta los 2,80%, donde técnicamente se ubica el 78,60% de un retroceso FIBO trazado desde los mínimos de marzo de 2020 y los máximos que precisamente alcanzó a inicios del mes pasado, gracias a que las expectativas de inflación a largo plazo parecen contraerse y el mercado de bonos comienza a creer que la Fed podrá relajar el incremento de tipos a final de año si la economía norteamericana sigue desacelerándose. Luego de conocerse las cifras de los índices de precios al consumidor y al productor la semana pasada,
las mayores desde noviembre de 1981, las expectativas apuntan a que el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed aumente en 75 puntos básicos e incluso en un punto porcentual las tasas en su reunión que culmina el 27 de julio, lo que en función del tono de Powell en la conferencia de prensa podría ubicar nuevamente el retorno del Tesoro a 10 años sobre los 3% en búsqueda de los 3,2 o los 3,4%. Por el contrario, cualquier comentario dovish por parte del presidente de la Fed o datos del próximo mes de inflación que comiencen a mostrar que ésta finalmente ha tocado un techo, podría llevar a que su rendimiento quiebre a la baja el soporte nombrado en 2,81% y llegue a 2,64%, niveles máximos de septiembre de 2014, diciembre del 16, marzo de 2017 y la parte superior de este canal alcista en rojo que se formó desde los mínimos de la pandemia hasta marzo del 2021. El objetivo de este video es brindarle información relevante para la toma de decisiones. Recuerde que este video tiene el único propósito de dar una información y opinión que puede cambiar con nuevos eventos, por lo tanto no debe ser tomado como una recomendación de inversión. Sugerimos antes de tomar una decisión de inversión, tenga en cuenta su perfil de riesgo y en caso de requerirlo, buscar asesoría profesional, la cual Inon Capital le puede brindar.